Oye, son las 8 y va a empezar el Buzzer Beater. Oye, son las 8 y va a empezar el Buzzer Beater. Oye, son las 8, va a empezar el Buzzer Beater con lo último en noticias en el deporte escolar. Así que ponte ready, no te vengas a guayar, pa' que te lo te ponga en lo mejor de los rounds. Buzzer Beater, Buzzer Beater. Chorrea, chorrea. Y arrancamos oficialmente lo que es la segunda hora de Buzzer Beater por la 994, por el app La Música. Todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes, 7 a 9. Pones tu radio en el 94.7. En la 994 vamos a estar en vivo con Buzzer Beater, lo último que está pasando en el deporte escolar y también para informarnos, para saber un poquito de temas dentro del deporte que quizás no se hablan suficiente o quizás no hay ese conocimiento que deberíamos todos tener, ¿verdad? Y una de las partes más importantes, Clive, en el deporte, obviamente hablamos siempre de la salud dentro del deporte. Es importante, los atletas de cualquier deporte, no importa qué deporte tú practiques, tú enfrentas lesiones, ahí, ¿verdad? La salud siempre es importante atenderla. Y yo sé que tenemos un invitado hoy que nos va a informar un poquito más sobre lo que es la salud en el deporte, cómo atender lesiones y todo lo demás. ¿A quién tenemos hoy, Clive? Oye, nada más y nada menos hoy tenemos aquí a Onyx Reyes Martínez, ortopeda de profesión, el doctor que tiene su clínica, ¿verdad? Huesos Chicos, que nos viene a... Vamos a estar tertuliando aquí un ratito de lo que vive, su experiencia, la comunidad que impacta en el deporte de este país, porque como estábamos hablando antes de irnos en vivo, no es solo el momento de llegar a la operación como tal, sino es la prevención, claro, el manejo de la lesión y después el la recuperación, que en unos casos... a los que hacen deporte en los diferentes niveles, a veces es mucho más difícil ese proceso de recuperación, porque también juega algo bien importante el aspecto mental. Bueno, gracias por invitarnos aquí a nosotros, porque no soy yo solo, es un grupo de gente que trabaja conmigo. Sí, señor. Mis empleados y toda la gente que hace posible que podamos atender a todos estos atletas. Buzzer Beater, este es el segundo año que estoy acompañándolos en este torneo de balompié, de soccer. Y realmente pues nos entusiasma mucho poder formar parte de esta familia de Buzzer Beater. Amén. Y de poder llevar un poquito de lo que hacemos a todos los participantes del torneo. Una de las preocupaciones mayores de todos los atletas cuando tienen una lesión es: voy a volver a jugar. Esa es importante. Esa es la primera que llega. Eso yo ya ni... ya yo la contesto antes que me la pregunten. Definitivamente. ¿Por qué? Porque es la preocupación de todos ellos. Todos los muchachos que, ¿verdad?, que tienen un nivel de compromiso con el deporte, pues llevan una vida entera practicando. A veces llegan, ¿verdad?, y tienen unas necesidades particulares en cada deporte. Cada uno de ellos, pues, por ejemplo, a veces me llegan y ahora en mayo tengo muchos pacientes. Es mi último año, es mi último torneo. Me gradúo de cuarto año, llevo la vida entera. Y quiero jugar. Pero me rompí la muñeca. Tengo un esguince del tobillo. Tengo una ruptura del ligamento anterior cruzado. Y me toca a mí decirle: mira, lamentablemente no. Ese último torneo no va a ser posible. Y pasa, ¿verdad? Muchas veces nos adaptamos, y algo que yo siempre hago, y lo he hecho toda mi vida, es que el atleta tiene unas necesidades diferentes al paciente común, ¿verdad? ¡Claro! No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo usted operar a una persona sedentaria a un atleta de alto rendimiento. Mucho menos a unos de alto rendimiento. Y me ha tocado atletas olímpicos, me han tocado. Y entonces uno ya entonces modifica el proceso sin lastimar la parte de recuperación que se tiene que dar,
Pero sí tomando en consideración de que este muchacho va a, por ejemplo, me pasa mucho en la pelota, por ejemplo. Ya los están mirando los scouts, ya va para Claro. el torneo, a tal sitio donde va a haber un grupo de scouts que están mirando, tomando anotaciones. Y siempre la decisión es hasta dónde podemos llegar a cortar el tiempo de inmovilización, a cortar el tiempo de descanso para poder lograr cumplir con ese torneo que es el que decide. Si me van a dar la oportunidad o no. Exacto. Y eso es que uno como médico, como terapeuta, Considerarlo. tiene que considerarlo, porque al que no está en esa situación, pues mira, quédate 6 semanas en tu casa y olvídate y bregamos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hay una decisión que impacta el resto de tu vida. Sí, sí. No hay una consecuencia. Claro, porque ese muchacho que lleva 5 años yendo a torneos, yendo aquí, demostrando aquí, para ese único evento que es el que va a decidir, pues tú tienes que tomarlo. Pero a la misma vez yo le digo, pero ok, vamos a decir que no estás ready y te vas para el evento. ¿Qué te va a pasar? No vas a rendir como tú quieres. Entonces vas a lucir mal, no vas a Exacto. lucir bien y el efecto al final del día es peor. Es mejor que no te vean y que luzcas bien en el próximo a que te vean lucir mal y digan, te saquen de la... Sí, sacan de la lista definitivamente. ¿Y cómo es ese proceso de tomar la decisión? Porque obviamente un caso como el que nos acabas de decir, si tiene que ser 6 semanas, lo ideal son 6 semanas que tiene que estar inmovilizado, pero viene un torneo grande. Obviamente acabas de explicar que el riesgo hay que tomarlo en consideración, pero ¿cómo es esa mentalidad Yo para tomar la siempre, decisión? una de las cosas interesantes que hago es que, ok, vamos a ver, obviamente, el tipo de lesión, ¿verdad? No es lo mismo un esguince que una fractura compleja con minuta que te lleva placas y tornillos, Claro. otros 20 pesos, ¿verdad? Y hay momentos en la vida en donde tienes que decir, por más que yo quiera que tú llegues al torneo, no vas a llegar. O sea, tienes que tomar una decisión y la decisión, pues, nos la dio la vida, la suerte y el destino. Ahí ya no podemos nada. Pero hay cosas que son negociables. Y cuando tenemos un E15, cuando tenemos otras cosas, hay pruebas que puedo hacer. Yo puedo quitar la inmovilización temporariamente, decirte, ok, vas al torneo, pero cuando termines el torneo vienes aquí y te inmovilizamos de nuevo. Y lo he hecho muchas veces. A veces yo le digo, ve el día antes a la oficina, te abro el yeso, ¿verdad? Lo dejamos con una banda, te lo quitas, compites y lo pruebo en la oficina, te duele, no te duele. Que Ok. ¿verdad? Ya. Hago algunas pruebas para ver que lo pueda hacer. Y digo, lo hace, pero al otro día te quiero aquí. Y entonces vuelvo otra vez y completamos el proceso. ¿Ves? Definitivo. Y son cosas que se pueden hacer, ¿entiendes? Yo tengo una foto brutal en mi oficina de un nene que ya debe tener como 30 años. Pero en ese momento ganó una medalla de oro compitiendo en natación. Le quité el yeso, compitió, regresó al otro día, le pusimos el yeso. Ay. Doctor, tengo una pregunta de estas curiosas ¿Seguro? que Mírala. probablemente es un mito. Seguro. Cuando alguien se lastima, me lastimé, voy al hospital, me sacaron placas, esto, lo otro, Claro. veo que hay una lesión que tiene que ser atendida por un ortopeda Seguro. o por un profesional. Esa persona debe solamente descansar o esa persona debe fortalecer el área que está trabajando para que si en caso de una operación la recuperación sea un poquito más rápida. Y ese concepto, sobre todo en uno de los casos donde se trabaja mucho, es en los ligamentos anterior cruzados. Esa la veo siempre, pero veo personas que dicen no, descanso, y veo personas que dicen no, hay que seguir trabajando. Claro, y muchas veces lo que hacemos, porque el ligamento anterior cruzado pues es una lesión seria, Sí, que nos va a impactar el performance en el campo deportivo. No De importa cualquier lo que forma, haga, sí. ¿verdad? Nos va a impactar. Pero muchas veces podemos tomar la decisión de decir, ok, yo te voy a operar, pero vamos a darnos 6 semanas de rehabilitación y fortalecimiento. eso lo he visto mucho. Y ocurre, y es parte de las estrategias que tenemos, y ocurre también en lesiones en la muñeca y en el codo. Vamos a fortalecer lo que podamos fortalecer antes de la cirugía, cosa de que porque después de la cirugía va a pasar un periodo prolongado de inmovilización, que puede ser 2, 3, 4 semanas, ¿verdad?
Y eso causa de acondicionamiento de los músculos. Pues si yo los llevo, si yo sé que va a bajar de 100, va a bajar a 60, pues entonces antes de la cirugía lo puedo poner en 120 para que cuando baje, pues baje a 80. Esa. Entonces, cuando estamos en ese proceso de rehabilitación, lo llevamos ya con una fortaleza, con unas protecciones. La rodilla, todas las articulaciones, tenemos los estabilizadores estáticos, que son los ligamentos. No, los ligamentos no se contraen. Los ligamentos son bandas de tejido elástica que mantienen la estabilidad de la articulación. Pero sobre eso están los músculos. Que son los que Y los músculos son dinámicos. Y los músculos reaccionan. Y los músculos tienen fuerza reactiva. Y tienen tiempo reactivo. Y si tú mejoras esas fuerzas y esos tiempos reactivos, pues entonces le das protección dinámica a la articulación. Y te permite entonces tener una rehabilitación más rápida para ese paciente que tú quieres llevarlo al escenario de juego lo más pronto posible. Entonces, la segunda pregunta que tengo, que pasa mucho, y más cuando uno esté con atletas de alto rendimiento, trabajando en el próximo nivel, llega la lesión, pero tengo que seguir jugando. Entonces, me pongo o utilizo medicamentos que disfrazan el dolor. Eso es terrible. Que disfrazan el dolor. Tú continúas jugando porque... Obviamente. No te duele. No te duele. Pero la lesión está ahí. Pero la lesión está ahí. Eso es como, eso yo siempre digo, eso es como ponerle un ron flat a la goma. ¿Verdad? Claro. La vas a llenar, pero está rota. Sí, tienes que como que cambiarla. Y tienes que arreglarla. Tienes que cambiarla al otro día, porque entonces el problema, y me pasa, ¿no? Pues vamos a darle un shot de esteroides, ¿verdad? Lo inyectamos, y yo siempre les digo, esto es un, ¿cómo te digo? Esto es un cuento, esto es un enmascarado, ¿verdad? La lesión está ahí, cuidado, porque no te va a doler, pero lo sigues machucando la articulación, el cartílago, el menisco, el ligamento, lo sigues machucando, y cuando vienes a ver, ahora tenemos el doble de la lesión inicial. Te podemos inyectar porque es el torneo que vas a lucir para que te cojan y te den una beca en NCAA. Chévere, pero la otra semana te quiero en la oficina. Porque entonces vamos a trabajar para reparar la lesión. O sea, yo no te pongo la medicina para que sigas jugando 3 torneos. Exacto, y no vuelva. No vuelva. Es porque tienes una necesidad particular en el momento, la estamos ayudando, pero te necesito de vuelta para reparar la lesión, para rehabilitarse adecuadamente y que pueda seguir, ¿verdad?, teniendo una carrera larga, porque el problema entonces es que lastimas una carrera de muchos años por ganarte un torneo de un fin de semana. Sí, el trofeito, Claro. el trofeito, Claro. el trofeito del fin de semana. A mí me está bien curioso. Voy a usar un ejemplo, ¿verdad? Famoso NBA, un ejemplo. El famoso caso de Paul George, un ejemplo. O sea, Paul George era un jugador, ¿verdad? De superestrella, de todo lo demás. Una de las lesiones, en mi opinión, más fuertes que yo he visto desde que yo sigo el baloncesto o el deporte en general. Sí. Y a mí a veces me ha impresionado como uno puede pasar por eso. Y luego cuando tú regresas, llegas a ser 2 veces, 3 veces mejor de lo que tú fuiste antes de una lesión tan fuerte como esa. Claro. ¿Cuánto de eso está en los trabajos de ustedes que realmente ayudan a estos jugadores a sanar de la manera correcta y a llegar a donde tienen que llegar? Es clave y es vital, y obviamente es un trabajo de equipo. Y aquí la parte de la fisioterapia, de los terapistas atléticos, de los terapistas deportivos, es bien importante y es vital. Y a veces aquí en Puerto Rico carecemos un poco de esos recursos que son integral en el proceso. Y uno como cirujano, ¿verdad? La parte mía, yo soy el mecánico, ¿no? El que monta de nuevo para atrás, el que pone las piezas en su lugar, pero entonces ahora tenemos que tunear el motor, hay que ajustar los frenos, hay que hacer las otras cosas. Y eso, el equipo de rehabilitación es el que entra en juego en ese proceso. Y muchas veces podemos tener, un ejemplo que a mí me encanta es Cotto. Ya. Cotto en su inicio tuvo una fractura de húmero. Y a Cotto se le puso Cotto tiene una varilla de húmero
Wow. En el número que fue antes de que tuviera cualquier campeonato. Antes de ser Coto. Antes de ser Coto. Antes de ser Coto, el Coto que conocemos. Ya estaba subiendo, pero tuvo una fractura grande. Una fractura grande que tuvimos que se tuvo que atender y se operó. Y después de eso ganó campeonatos y cómo ganó. Y es un poco lo que tú dices. A veces las lesiones llevan al atleta a otro nivel. A mejorar su nivel. A mejorar su nivel y convertirse en otro tipo de atleta. Y pasa con los lanzadores también, que después del tomillón tiran más, rinden más. Y quizás pasa un poco que antes de la lesión nunca habían tenido la oportunidad de entrar en un programa de acondicionamiento bien riguroso y por la lesión entonces comienzan a entrar en ese programa y lo llevan de forma estructurada enfocado a otro nivel. Y eso pasa, ¿eh? Porque entonces entra un grupo de trabajo que no tenías antes de la lesión, ¿eh? Oye, usted dio un punto bien importante y es la necesidad que tiene este país de seguir graduando terapeutas. No, eso es bien importante. Bien importante. Y la necesidad está ahí, es real. Y a veces quiero saber su opinión sobre esto porque es una profesión que lamentablemente en este país, doctor, en este país no está regulada. Entonces, muchas veces las personas que están trabajando con la recuperación de esos atletas son personas que no tienen las capacidades ni el conocimiento para trabajar con este tipo de lesiones. Entonces, ustedes como ortopedas, a la hora de enviar a ese niño, esa niña, ese atleta a estos procesos de recuperación de lesiones, ¿qué es lo que usted recomienda? Yo por lo menos tengo ya algunos grupos de centros de rehabilitación en los que confío. Ok. Y entonces trato, porque yo no puedo obligar a nadie a decir, tienes que ir a este sitio. Sí, por el costo, por la distancia, por las diferentes cosas. Muchas variables. Yo obviamente siempre le digo a la gente, mientras más cerca de tu casa, mejor, porque esto es un proceso de 2, 3, 4 veces en semana. Claro. Más ¿cómo te digo? Las prácticas del equipo, más todo lo demás. Así que hay que integrar ese proceso en todo lo demás del paciente que envuelve la escuela, que envuelve el equipo, que envuelve muchas cosas. Pero sí, buscar centros de calidad, uno a través de oye, yo pienso que empecé el otro día, yo llevo 20 años trabajando ya. Dice que usted es un veterano, No, yo estoy empezando, yo soy un rookie. No. Usted es un veterano de esto, pero realmente uno logra establecer unas relaciones claro, a través de los años y uno ve los resultados de ciertos lugares, de cierta gente que tienen ya cierto conocimiento y uno, ¿verdad? Va ganando ese conocimiento y lo transfiere a los pacientes para que logren ese resultado que estamos buscando. Y es complicado porque no hay, en Puerto Rico no hay muchos sitios donde podamos decir que podemos enviar a estos pacientes y que van a tener esa rehabilitación. Uno ve todas estas escuelas ¿verdad? Y uno pues, toma como comparación Estados Unidos, por donde tú ves que en un high school tienen un centro de rehabilitación. Brutal, tú sabes, una cosa espectacular. Sí. Yo he tenido, por ejemplo, experiencia, ¿verdad? Y lo digo porque es algo con la escuela de Carlos Beltrán, la escuela de béisbol de Carlos Beltrán, tiene un centro de rehabilitación. Un training room. Allí con training brutal, espectacular, desde bañeras de Serafina, lo que tú quieras. Y eso es importante porque obviamente estamos construyendo atletas que tienen la capacidad y van a tener la oportunidad de entrar a las grandes ligas, de entrar a la NBA. Algo interesante que ha pasado en Puerto Rico, y a veces pienso que en los círculos atléticos no se habla mucho, cuando Puerto Rico, antes de Puerto Rico entrar a los drafts, ¿recuerdas que antes en Puerto Rico no iba al draft? Y los muchachos los cogían sin tener que hacer draft. Cuando vino el draft, mucha gente pensó nos vamos a quedar atrás porque no hay forma de competir con las high school de Estados Unidos y todas estas cosas. Más sin embargo, hemos visto un movimiento en Puerto Rico donde todos los años muchos muchachos entran al draft y muchos muchachos los cogen los equipos.
Y hemos visto gente como Correa, todos estos muchachos que han ido subiendo, aún dentro del sistema del draft, han logrado buenas posiciones. No, ¿Entiendes? Correa fue el primer pick. Por eso te digo que pensábamos, en un momento pensábamos que eso nos iba a hundir. Atrasarlo. Y que no quitarle íbamos a tener la Claro. oportunidad porque no íbamos a poder competir adecuadamente. Y estamos viendo que los muchachos, aún dentro del sistema, han logrado entrar. Y las academias, porque en Puerto Rico ya hay varias academias de béisbol. Ponga el béisbol como un buen ejemplo. No lo hemos visto en el baloncesto, por ejemplo. No, acaban de crear una de las academias, de las primeras academias de baloncesto, la están creando en Morovi. El coach Cardona, que es un coach de NCAA, Juan Cardona, coach Iván Pipo Vélez, acaban de empezar a Ese crear proyecto. ese proyecto de lo que sería una escuela especializada en baloncesto única y exclusivamente. Es interesante porque vemos el efecto que estas academias tienen en entonces poder levantar estos estudiantes y llevarlos a tener la oportunidad de entrar al proceso de lo que son las ligas profesionales, que realmente resulta interesante. Oye, doctor, usted ya sabemos que su clínica Huesos Chicos, ¿dónde la podemos encontrar? Pues esos chicos, mi oficina está en Manatí. Yo veo hospitales desde el Puerto Rico Children en Bayamón, Hospital Doctor Center de Dorado. A mí me encanta Center de Manatí. A mí me encanta Manatí. Manatí estoy entre los dos hospitales, Manatí Medical Center, el Doctor Center de Manatí. Durísimo. La oficina está en el edificio de oficinas del Doctor Center, pero atiendo pacientes de todos lados y voy hasta Pavía Arecibo, Susoni en Arecibo. O sea, que el norte es de usted. Yo trabajo. A mí me gusta trabajar. Me apasiona lo que hago y todo el que toca mi puerta, yo trato de mi posibilidad de ayudarlo. Eso vale, así que de verdad que le agradecemos por el tiempo, por el espacio, por estar aquí con nosotros, porque para informarnos realmente, y esto es un tema que de verdad deberíamos tenerle aquí nuevamente foro, para darle más foro, más a poder hablar foro. un poquito más de lleno en esto, así que de verdad que le agradecemos. A las órdenes porque me apasiona y me gusta mucho y creo mucho, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que Buzzer Beater está haciendo. Gracias. Es un proyecto interesante. Ayer precisamente operé a uno de los muchachos de ustedes que tuvo una fractura de radio distal. El hijo de Martínez del Valle. Él es del grupo de... ¿De cuál equipo era Martínez del Valle? No me acuerdo. Lo que pasa es que, yo le voy a decir algo. En este torneo de soccer, como estaba hablando con los muchachos, Ciento y pico de equipo. y todos los cantazos que esos muchachos se dieron. ¿Sabes? Que ahora identificar cuál fue el muchacho que me está diciendo, porque hubo muchos que salieron de allí. Claro. Wow. Decía, uno de los muchachos de la Merced. ¡Ay, bendito sea el Señor! Y a rayos. Bueno, Que fueron de los que por, ¿verdad? El hijo de... La realidad fue que la Merced pasó por muchos procesos de lesiones que fueron los que impidieron que pudieran seguir avanzando. definitivo. Y a lo que voy es que pudimos atenderlo, pudimos ayudarlo, ¿verdad? Lamentablemente pues se perdió la parte del torneo y la cosa. Pero el trabajo que ustedes están haciendo realmente está llevando al deporte, y son todos los deportes, el voleibol, es el baloncesto, es el balompié, el fútbol, a un nivel de competitividad, a un nivel de visibilidad, que es lo que Buzzer Beater está logrando. Que tengamos esta visibilidad y que todos los que estamos envueltos en el proceso, desde yo que estoy, ¿verdad?, en la parte de las lesiones y de atender a los muchachos, pero que podamos, algo interesante que logramos ahora es esto, de que ustedes identifican la lesión y hay un contacto directo, me puedes llamar y decirle, vamos a verlo mañana o mándame las placas, ¿qué vamos a hacer? Claro. Que es importante porque es un apoyo a la labor que ustedes están haciendo, donde las lesiones pues resultan muchas veces la parte complicada, ¿no? Porque tiene un muchacho allí que era el delantero, era el defensa, el caballo, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, definitivo. Oye, no, de verdad que impulsar el deporte escolar, el deporte, ¿verdad?, juvenil, el deporte de todos estos jóvenes atletas, impulsarlo a llegar a lo más lejos en todo el sentido de la palabra, hasta en el trato que le dan a su salud.
100%. Eso se trata Buzzer Beater. Doctor, nuevamente agradecido que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de juvenil. Vamos allá. Vamos a llamar a un experto que... ¿A quién? Oye, ya tú verás. Un experto que tenemos ahí ready para hablarnos de juvenil y el segmento de fútbol puertorriqueño. A ver qué es la que hay también aquí en Buzzer Beater por la nueva 94. Esto es Buzzer Beater por la